El Evangelio de Marcos, el capítulo 8, y leemos del 31 al 33. 3 versículos maravillosos con los cuales el Señor esta mañana nos va a bendecir. Marcos 8, 31 al 33. ¿Lo tiene, amado? Dice la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, lea conmigo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta mañana, Dios, nosotros celebramos un domingo maravilloso, un culto de gloria, Señor, en el cual tu gloria se derrama sobre nosotros. Tú vives, tú reinas, tu gloria está aquí. Gracias, Señor, porque esta mañana tu palabra encontrará corazones hambrientos, tu palabra encontrará corazones sedientos, dispuestos a escuchar tu palabra, a atesorarla y a vivirla para gloria de tu nombre. Bendice a los niños en sus clases, bendice a los adultos, bendice a los que por primera vez están hoy con nosotros. Gracias por ese regalo, Señor, por tenerlos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede sentarse y vamos a reflexionar esta mañana, continuando la serie Preguntas a Jesús. Y usted dice, pero allí no hay ninguna pregunta, y es verdad, no hay ninguna pregunta. Y he entendido que hay preguntas literales y hay preguntas no literales. Y hay preguntas que no son preguntas. Se disfrazan como preguntas, pero no son preguntas. Así como hay aseveraciones que no parecen preguntas, pero en realidad son preguntas, como la que estudiamos de Nicodemo cuando llegó donde Jesús, y Jesús le respondió que era necesario nacer de nuevo. Y por eso le digo, hay preguntas que no son preguntas. No sé, hace algún tiempo vi una imagen allí de un niño que aterriza en la bicicleta en el suelo y está con la cara estrellada al suelo y se ve que alguien le pregunta, ¿te caíste? No, le dice. Me agaché a ver si escucho algo en el suelo, a ver la temperatura del suelo. Claro. La otra es, ¿te caíste? No, así me bajo yo, le dice, porque un día casi me doy vuelta ahí. Creo que se acuerdan. La otra pregunta, usted ya llega a su casa y su esposa le pregunta, ¿ya llegaste, amor? No, le dice, es un gemelo. Se fijan, lo que le está diciendo es, qué bueno que ya llegaste. La otra historia, está usted en su casa, lo llama a su mamá, y su mamá, usted sabe que es la voz de ella, y él sabe que es usted, y le dice, hola, ¿quién habla ahí? ¿De parte de quién? Le dice usted. O sea, es una forma donde no son preguntas. Y eso tenemos que aprender el lenguaje de la comunicación. Entonces, hablando de esa comunicación, podemos ver lo que aquí dice, que aquí no hay ninguna pregunta. Pero, escuche bien, el Señor Jesús les está explicando que Él tiene que cumplir el propósito por el cual vino a la tierra. Él tiene que cumplir todas las profecías que están escritas de Él. Las 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de su venida, de su pasión, de su sufrimiento, de su crucifixión, de su resurrección. La profecía que dice que ninguno de sus huesos va a ser quebrantado, que la túnica se la iban a repartir. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, pero vea brevemente que Jesús lo dice, y entonces Pedro, el buen Pedro, dice que Pedro entonces, dice el verso 33, dice, pero él volviéndose, no, el 32 dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte
y comenzó a, ¿qué dice? Reconvenirle. Esa palabra nosotros no la usamos. Me fui al diccionario y encontré dos definiciones de reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Es hacer ver a alguien un error o una mala acción. Eso es reconvenir. También dice que es, en otro diccionario encontré que dice es regañar a alguien para hacerlo entrar en razón y que cambie de idea o actitud. Conforme a esto, lo que podemos decir es que Pedro agarró a Jesús, estaba el grupo de discípulos, se lo llevó por allá y puesto allá comenzó a reconvenirle, o sea, a regañarlo, a hacerle cambiar de idea. Pudo ser que él le haya dicho, estos son imaginaciones mías, pero Señor, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta del error que estás cometiendo? La verdad es que te estás pasando, estás exagerando. No es para tanto. No puedes tener compasión de ti. Más o menos, eso es lo. De hecho, en el Evangelio de Mateo explica un poco más eso de ten compasión de ti. Le dice, tú eres el Mesías. Más bien me felicitaste a mí y dijiste que no era carne ni sangre que me lo había revelado, porque eso está anterior en el versículo, de esos versículos, antes de esos está. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro está así como quien dice en una revelación especial, y por esa revelación él va y reconviene y se siente con autoridad para reconvenir al Señor y decirle, Señor, no puedes evitar que todo esto te acontezca. La respuesta del Señor fue contundente, fue grosera, fue fuerte. Son de esas respuestas que lo ubican a uno. La respuesta del Señor fue, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, el Señor entendió que Pedro no era movido por el amor. Pedro no era movido por la compasión. Pedro era movido por el enemigo. El enemigo, un breve momento, hizo que Pedro dejara de recordar todo lo que estaba escrito sobre el Mesías y pusiera sus intenciones en las cosas terrenales. Es mi compañero, mi amigo, mi alero, ¿qué va a pasar si pasa esto que él dice? Ya no vamos a tener quien nos enseñe y quien nos acompañe. Pero la respuesta del Señor, hermanos, es sin compasión. Es así, un espadazo, y lo manda a callar con una autoridad tremenda. Por eso puse a este sermón como título, poner la mira en las cosas de Dios. Pedro lo había puesto recientemente, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Pedro está viendo las cosas espirituales, que era el Cristo, que era el Mesías de Dios, que Pedro y todos los discípulos conocían todo lo que estaba escrito sobre el Mesías. Conocían Isaías 53, que habla del sufrimiento del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero él dice, como oveja enmudeció y como cordero delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y fue muerto, dice, ciertamente cargó él nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso ellos lo conocían. Pero conocer la palabra no significa que en algún momento vamos a dejar de ver lo espiritual y vamos a ver lo terrenal. Y lo vemos allí en el caso de Pedro. Por un breve momento, la vista de Pedro fue desviada de lo eterno, de lo divino, y la puso en lo terrenal. Y esto provocó la reprensión del Señor. Y de esto quiero hablar hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Desde Génesis 3:15 está profetizado que vendría de la simiente de la mujer, un nacido de mujer vencería al enemigo y le daría un golpe de muerte. Desde Génesis 3:15. Después, cuando Abraham está sacrificando a su hijo, el hijo le pregunta, Señor, ¿y dónde está el cordero? Y él dice una profecía, el Señor se proveerá de un cordero. Y este es el cordero de Dios.
Y Pedro ya lo había dicho, pero por un breve momento dejó de ver al cielo y empezó a ver lo terrenal. Y de esto quiero hablar hoy. Usted sabe lo que dice la Biblia de Jesús. Les he contado a muchos que yo me consideraba neotestamentario. Yo solo leía prácticamente el Nuevo Testamento, pero luego entendí, cuando estudié INSTE, el Antiguo Testamento, entendí que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo. Él mismo lo dice en Lucas 48, Lucas 44, perdón. Lo que de mí está escrito en la ley, en los profetas y en los poemas. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y todo el Antiguo Testamento habla precisamente del sufrimiento de Cristo, de que por su sangre nosotros íbamos a ser salvados. El éxodo de Egipto, que siempre he predicado los domingos cuando comienza esta semana de Pascua, siempre predico de la Pascua en Egipto. Cuando el Señor iba a liberar a su pueblo, mandó que cada familia sacrificara, un cordero. Que si la familia era muy pequeña, entonces que se unieran dos familias. Y que con la sangre de aquel cordero pintaran los dinteles y la puerta, arriba y en los dinteles. Y que cuando el espíritu de muerte, que el Señor lo reprenda, llegara a Egipto a matar los primogénitos, al ver las puertas con la sangre del cordero, él iba a subir. O sea, por eso se llama Pascua, quiere decir pasar por alto. Y cuando el espíritu de muerte, y lo narra la Biblia en Éxodo, cómo murieron los primogénitos de los animales, los primogénitos de todos los egipcios, incluyendo el primogénito del dios egipcio, que era el faraón. Pero cuando llegó el espíritu de muerte sobre las casas de los israelitas, del pueblo de Dios, vio la sangre de aquel cordero, iba a entrar a esa casa, pero se elevó y pasó por arriba. Y hemos predicado sobre la sangre del cordero, sobre la importancia que tiene este evento maravilloso en nuestra vida. Todo eso Pedro lo sabía. Pero por un breve momento quitó sus ojos de las cosas de Dios y los puso en las cosas de la tierra. Qué peligroso es eso, hermanos. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Necesitamos leer la palabra de Dios. Ayer con el hermano Luis viajamos a La Esperanza, al velorio entierro del hijo de un amigo, y en el camino veníamos comentando acerca del estudio de la palabra y comentábamos acerca de algunas sectas que cuando salen a la calle no son cualquier cosa, han sido instruidos exactamente en la palabra de Dios. Y yo le mencionaba algo. El testigo de Jehová, por mencionarlo con libertad, más ignorante de la palabra, sabe más que el cristiano promedio. El cristiano promedio normalmente no conoce la Biblia. El cristiano promedio normalmente lee un pedacito de la Biblia en el culto, pero el resto de la semana al llegar a la casa, como cuando uno salía del colegio de exámenes, que tiraba los carros así, como frisbee. Tira la Biblia y no la estudia, no la lee. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? Yo necesito saberlo para no quitar mis ojos de arriba y pensar en lo terrenal. Yo necesito saber qué dice la Biblia de Jesús. ¿Y cómo voy a conocer a Jesucristo si no es por medio de la palabra? La palabra de Dios me revela a Jesucristo, y la revelación de Jesucristo por medio de la palabra es salvación, es vida eterna y es garantía de la eterna y bendita seguridad de la salvación. Pero necesitamos estudiar la palabra. Muy bien. ¿Qué debemos ver en Jesús? ¿Qué actitud debemos tener? Y para eso consideré que hay un pasaje en la palabra que realmente esta mañana nos va a motivar y nos va a sacudir. Filipenses 2, capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Está en la pantalla? Entonces póngase de pie y leámoslo. Lo voy a desacomodar un momentito.
Póngase de pie y leámoslo todos juntos, porque este versículo, este pasaje es para todos. Vamos, dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos amados, puede sentarse. Este pasaje encierra una riqueza, pero una riqueza que es tal la riqueza que yo todos los domingos solo debería predicar este pasaje. No debería predicar otra cosa, sino solo este pasaje. Y es cierto que el contexto del pasaje se refiere a la humildad, se refiere al perdón, se refiere al amor, se refiere a la unidad los unos con los otros, se refiere a tener misericordia los unos de los otros, se refiere a negar uno sus propios derechos, se refiere en poner a mi hermano como alguien más importante que yo mismo. Se refiere que si alguien me ha hecho mal, yo voy a actuar como Jesucristo. Por eso, aunque el contexto es orientado a la necesidad que nosotros seamos, digamos, unidos, humildes, amémonos unos a otros, vivamos para servir a los demás, pero mire lo que dice sobre el ejemplo de Jesús, en el cual nosotros debemos enfocarnos. Veamos los detalles. Jesús es Dios, estamos claros, eso no podemos discutirlo ni viene al punto de discusión. Jesús es Dios. Y esta es una enseñanza maravillosa, el señorío de Jesucristo como Dios y Señor del universo. Muy bien, ese Dios, sucede con él algo que se llama kenosis, o sea, el vaciamiento de su gloria. Siendo Dios, se despojó. Él se despoja de su gloria. Como quien dice, Él tiene su manto real, Él tiene su corona, Él tiene su gloria, se despoja de ella. Número uno, se despoja de ella. Pero ¿qué resulta? Se despoja de ella y luego toma forma ¿de qué? De siervo. Muy bien. Imagínense el Dios Todopoderoso, a quien los ángeles, arcángeles y todos los seres del universo lo adoran, lo sirven, renuncia a esa gloria, se despoja de ella y toma la forma de un siervo. Muy bien, pero ¿qué clase de siervo? Porque hay siervos en el cielo, los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles, todos ellos son siervos, pero Él no se hace como uno de ellos, sino que se hace, ¿qué? Se hace hombre. Mire cómo va la kenosis, cómo se va acentuando. Se despoja de su gloria, toma forma de siervo, y no solo cualquier siervo, sino toma forma de hombre. O sea, se encarna, la encarnación, una de las cosas más maravillosas que la Biblia nos cuenta. Usted conoce la encarnación. El Espíritu Santo busca una mujer, una virgen. Todo eso estaba profetizado. Léalo en Malaquías, léalo en un montón de palabras, léalo en Isaías, donde dice: hijo nos es nacido, porque nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y ese es el que estaba profetizado. Toma forma de hombre. ¿Y por qué es un descenso? Porque el hombre, hermanos, es una raza caída. Porque existe en nosotros, en todos los seres humanos, existe una herencia de Adán, y todos, por una ley de imputación, somos culpables del pecado de Adán. Jesús también, porque tenía la humanidad total. Él era totalmente hombre. Él era 100% humano. Por tanto, pasó de ser un ser espiritual a ser un ser terrenal. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, pero no se queda ahí, sino que estando en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Él no nació como rey. Él no nació en la familia más pudiente de Jerusalén o de Israel.
Él nació en un pesebre. Ay, qué lindo, dice un pesebre. ¿Qué va a ser lindo, hermanos? Es un corral donde le dan de comer a los terneros. Eso es un pesebre. Cuando un ternerito, un ovejo, nace, entonces lo ponen en una paja, en un, digamos, zacatío, para que allí se caliente. Muy bien. No había lugar para él en el mesón. Por tanto, hubo que irse a un establo y nacer en medio de los burros. No sé cuántos habían, por lo menos uno, en medio de la vaca, en medio del estiércol. No hubo chance de limpiar, vamos a perfumar porque viene a nacer aquí el Mesías. No, hermano, fue un nacimiento. Imagínense un nacimiento. No nació en la sala del hospital del pueblo, del Semesa de Belén. No, nació en el corral, en el establo. Allí nació. ¿Y por qué nació allí? Porque él quería despojarse y humillarse. No nació con dinero. Era de una familia de un carpintero. Él aprendió la carpintería, porque en ese tiempo los hijos aprendían los oficios de los padres. Por eso sorprende, y lo he dicho y me gusta esto que leí, que el asombro de Pedro fue que un carpintero le dijera dónde estaban los pescados y que tirara la atarraya del otro lado. Si ese hombre no sabe nada de pesca, dice Pedro. Si este es un carpintero, pero en tu palabra le dice, tírale de la red. Y se rompía la red, porque eres el Dios todopoderoso que simplemente se humilló. Pero su gloria nunca la perdió. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él no cedió su gloria. Simplemente voluntariamente la puso para ser como uno de nosotros, pero no como el más rico de nosotros, sino como el pan pobre de nosotros, como el más humilde de nosotros, como el más despreciado, como el más desechado. Acuérdese aquel Felipe o Natanael que dijo, ¿de dónde dice que es el Mesías? Hemos hallado al Mesías, le dice Andrés, emocionado, y le dice, ¿de dónde es? De Belén, de Nazaret. ¿De dónde? De Nazaret. No, hombre, de ese pueblucho. De ese pueblucho va a salir algo bueno. Yo pensé que venía de la raza de los Ptolomeos y descendiente de la sangre real. No, era un campesino, era un carpintero, era un hombre humilde que nació en un pesebre, que vivía su vida casi en la pobreza normal del pueblo. Pero ¿sabe qué? Sobre sus hombros estaba todo el poder y toda la gloria. Sobre su cabeza reposaba la gloria misma del Rey del universo, porque eso nunca él lo entregó. Él se despojó voluntariamente y tomó forma de siervo. Y como siervo se hizo semejante a los hombres. Y como hombre se humilló a sí mismo. ¿Qué más hizo? Se hizo obediente. Ojo con esto. Ojo con esto. No había soberbia en él. Yo recuerdo cuando llegaron a pedirle el impuesto del templo, ahí él tuvo un pequeño destello. Era un pequeño destello, porque cuando Pedro llega y le dice, Señor, dicen aquellos que tenemos que si tú no pagas el impuesto del templo, porque había que pagar 2 dracmas todos los años para el mantenimiento del templo. Entonces vienen los escribas o los religiosos y le preguntan a Pedro. Pedro le dice, ¿y tu maestro, tu rabí, tu jefe no paga los impuestos del templo? Entonces viene Pedro y le dice, Señor, dicen allí que tú no pagas los impuestos del templo. Y ahí tuvo un destello. Ese destello me gusta porque le dice, los reyes le dice, ¿cobran tributos o entregan tributos? Cóbranle. Bueno, más bien yo debería cobrarle, porque el templo es mío. Pero para no ser tropiezo para ellos, anda, conoce la historia, tira el anzuelo y el primer pescado que saques, ahí va a venir el impuesto tuyo y el impuesto mío. Qué glorioso, hermano. Tiró Pedro el anzuelo, aquel pescadito estaba pero presto, porque había oído la voz del Todopoderoso, y ellos sí obedecen.
Ese pescadito oyó la voz de Dios, corrió a buscar aquella moneda, el estatero, corrió a ver dónde se ponía Pedro, y cuando Pedro le tiró antes que otro pescado lo agarrara, dice: esta es la orden que yo tengo. Y pagó el impuesto el Señor, o sea, el Señor pagaba los impuestos. Hago una pequeña pausa aquí, para que el que oiga entienda. Se hizo obediente a las leyes humanas. Las leyes humanas decían que a pagar impuestos, él pagaba los impuestos. Las leyes humanas decían él las obedecía. Él pudo haber dicho, como ese pequeño destello de gloria que tuvo, anda a decirles que aquí yo mando, pero no, obedeció a la ley. Por eso dice el apóstol: haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No nos perdamos de ese concepto. Se humilló y se hizo obediente. Pero ¿hasta dónde le llevó la obediencia? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. ¿Quién le había ordenado que tenía que morir? El Padre. Y él sabía que aquella copa amarga no era la muerte física, hermano. Lo que él sabía es que su muerte iba a provocar la agonía más grande, porque él sabía que él iba a morir no por su propia vida. La misma Biblia dice, podría ser, dice, que alguien muriera por alguien bueno, podría ser que alguien muriera por un justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, por esto, por esta humanidad, por esto murió Cristo. No lo voy a señalar a usted porque usted es calidad, pero por esto murió Cristo. ¿Cuáles méritos tenía yo para que Él muriera por mí? Solo uno: mi pecado. Es la única causa que yo, lo único, como decía un escritor, lo único que yo aporté para mi salvación fue mi pecado. Porque la Biblia lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que mandó a su Hijo unigénito, ¿a qué lo mandó? A morir. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, vamos bien hasta aquí. Pero falta el último peldaño para abajo, el último, el más bajo, el más rastrero, lo peor de lo peor, y es muerte de cruz. Ojo con esto: muerte de cruz. Esto, hermanos, yo lo he explicado de varias maneras, pero todavía no termino de agarrarle el saborcito a lo que significa la muerte de cruz, al profundo, al majestuoso significado de lo que significa la muerte de cruz. Y usted puede leer lo que significa la crucifixión, y específicamente en el Imperio Romano. Hace algún tiempo leí un poema, me gustó. Era un poema de un poeta de izquierda, ateo, pero hablaba de Jesucristo y decía: si Cristo viniera hoy, ¿cómo moriría? Entonces él empezaba a hablar de todos los dictadores y decía que tal dictador lo amarraría en una bomba atómica, que tal dictador lo amarraría en un misil y lo mandaría en el aire a que se hiciera pedazos, que otro lo mandaría a las minas a que se muriera allá en un aterramiento, que otro lo mandaría a cortar caña y a aguantar hambre, que otro lo mandaría no sé cuánto. Y me llamó la atención porque allí yo miro la ignorancia, que no tiene culpa él de ser un ignorante, pero nosotros que tenemos la palabra de Dios no podemos alegar ignorancia como defensa nuestra, porque tenemos la palabra. Entonces, a lo largo de la humanidad, hermanos, el hombre ha sido un especialista en inventar formas cada vez más crueles, más rápidas, más ejemplificantes de matar a sus propios hermanos, a su propio congénere. Y usted puede encontrar esa cantidad. Yo tengo una enseñanza, en algún momento la voy a repetir, sobre todas las formas de muerte
que el hombre ha inventado. Desde la lapidación, o sea, matar a pedradas, el ahorcamiento, la guillotina, ¿verdad? El fusilamiento, el pelotón de fusilamiento. Imagínese a la persona encima, viendo aquel montón de cañones, apuntándole. Y podemos ver que la silla eléctrica, y podemos ver que la inyección letal, y la persona va a ser ejecutado por sus propios compañeros con la famosa pena de muerte. Pero solamente el Imperio Romano ejecutó y tenía la crucifixión como lo peor de lo peor. Es más, era una muerte tan terrible que era prohibido, pero tremendamente prohibido, proscrito, crucificar a un romano. Ellos crucificaban solamente a los rebeldes, a los delincuentes extremos. Cuenta la historia que cuando Espartaco, no sé si usted ha visto la película, hay una película de Espartaco y una historia muy interesante. Espartaco era un gladiador, se rebeló y formó un grupo de esclavos que se rebelaron y estuvieron cerquita de conquistar Roma, hasta que un cónsul que se llamaba Craso se enfrentó y armó todo el ejército y venció a Espartaco. Mataron a todos los que pudieron y crucificaron en toda la Vía Apia, esta es historia, llena de cruces, y dejaron allí crucificados a todo aquel montón de gladiadores que se habían rebelado. No eran romanos, eran esclavos. ¿Y para qué lo hacían? Para escarmiento para los demás. Entonces, cuando a Jesús lo capturan, la sentencia para Jesús no la dictaron los romanos. Usted conoce la historia. Más bien Pilato dijo: yo no veo que este hombre sea culpable de muerte. O son cuestiones de religión, ahí pónganse de acuerdo ustedes. No, dice, porque él ha dicho que el único Dios, que el César no es Dios y ha sublevado al pueblo. No, y Pilato lea los evangelios, seguro lo ha visto ya. Pilato luchó por defenderlo. Al final se terminó lavando las manos y dijo: bueno, yo no soy culpable de esta muerte. ¿Y qué gritaban todos aquellos? Crucifícalo. O sea, querían, mire, era tanto el odio de los religiosos contra Jesucristo, que querían verlo colgando en una cruz. Querían verlo como el peor de los delincuentes. Querían verlo como lo peor de lo peor, como lo más rastrero. Así querían verlo. Y por eso lucharon y pelearon y se esforzaron y lo llevaron a un juicio y lo llevaron a otro y lo trajeron de aquí, lo trajeron para allá. Finalmente, cuando le dijeron a Pilato que si él no lo mataba lo iban a denunciar a Roma, Pilato no le quedó otra opción y dijo: ok, está bien. Todavía Pilato hizo algo. Lo llevó al pretorio, que era como el batallón de los soldados romanos, y le dijo al experto: golpéenlo, azótenlo, pero no lo maten. Y lo golpearon, hermanos, y es que no le quedó una parte de su cuerpo entera. Lo desfiguraron completamente. Le golpearon donde no. Para hacerle burla le pusieron una corona de espinas. ¡Ay, qué linda la corona! Ah, eso debe doler, hermano. Le quitaron el manto, le dieron un palo. Aquí está el cetro del rey. Aquí está la corona del rey. Aquí está el manto del rey. Y lo golpearon de tal modo, porque la idea de Pilato era presentarlo a los judíos y decirles: bueno, aquí está, ya mereció el castigo. Cuando ellos ven aquello, dicen: no, no es suficiente, tienes que crucificarlo. Y empezó a gritar aquella muchedumbre: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Quiere decir, ejecútalo en una cruz. Y Jesús cayó, Jesús guardó silencio. Y usted le voy a decir algo: los judíos se les había olvidado que aquello era un propósito del Señor.
Él dijo en una parte de los evangelios, él dice, hey, momentito, a mí mi vida nadie me la quita, yo la pongo. Yo de mí mismo la pongo, porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Les aclaro eso. Pues usted conoce lo que pasó. Y entonces la pregunta es, ¿por qué muerte de cruz? Porque estaba profetizado, hermanos, que tenía que matarlo los gentiles. Está profetizado que al Mesías eran los gentiles, los romanos, y tenía que ver fuera de la ciudad. Entonces, cuando a Jesús lo crucifican, la pregunta es, ¿por qué una cruz? Ellos mataban a pedradas. ¿Por qué no lo mataron ellos apedreado? Como hicieron con Esteban. Como iban a hacer con aquella mujer sorprendida en adulterio. Acuérdese que se la llevaron a Jesús. Y le dijeron, Jesús, en la ley Moisés nos mandó que si una mujer es sorprendida en adulterio, la matemos a pedradas. ¿Tú qué dices? ¡Wow! ¡Qué pregunta, hermanos! ¿Tú qué dices? La respuesta de Jesús fue una de las mejores respuestas que usted puede encontrar. El que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Y cada dice que todos fueron poniendo sus piedritas, él agachado, escribiendo en el suelo, con el dedo. Y de repente levanta la vista y ya no hay nadie. Solo la mujer temblando enfrente de él, porque la mujer sabía delante de quién estaba. Y le dice, mujer, ¿qué pasó con todos los que te acusaban? ¿No te mataron a pedradas? No, Señor, ninguno. Ninguno me condenó. Le dijo, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas eran las mujeres que estaban abajo de la cruz, llorando por Jesús. Los otros que habían recibido milagros de sanidad, mudos, que solo les devolvió la voz el Señor y después gritaban, crucifícale. Mejor se hubieran quedado mudos, porque no fueran culpables de haber gritado esa barbaridad. Aquel montón de gente que él alimentó, que hizo milagros, que vieron su gloria, estaban ahora enfrente gritando, crucifícale. Entonces la pregunta es, ¿por qué una cruz? ¿Por qué tenía que ser una cruz? Yo me atrevo a pensar, Jesucristo escogió el tiempo perfecto para venir, que era cuando los romanos gobernaban Palestina. ¿Por qué? Porque solo los romanos crucificaban y porque él tenía que morir en una cruz. ¿Por qué tenía que morir en una cruz? Y esto es glorioso. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Lea conmigo lo que sigue. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cómo dice que es el que es colgado en un madero? Maldito. Y el Antiguo Testamento contiene muchísimas referencias a la maldición que estaba en la ley de ser colgado en un madero. Lo que hacían los judíos es que lo mataban a pedradas y después lo exhibían. No moría en la cruz. Lo mataban a pedradas porque tal vez el crimen era digno de muerte. Ahí hay que ver la ley, todo el libro levítico, para ver cuáles son esos pecados dignos de muerte. Entonces, cuando alguien hacía un pecado digno de muerte, digamos que un hijo ofendía a su papá, golpeaba o mataba a su papá o su mamá, entonces a este lo mataban y después de muerto, por ejemplo, los demás lo colgaban en un palo. Esa era una tradición que ya en los tiempos de Jesús ya casi no se usaba, era ya lo más próximo al asunto. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué a Jesús no hicieron lo mismo? ¿Por qué a Jesús no lo apedrearon ni lo colgaron en un madero? Porque decía la profecía que el Mesías tenía que ser muerto por los gentiles. Y los romanos eran los gentiles que crucificaban, para que mire que en Dios no hay casualidades. Total que a Jesús lo golpean y hacen todo lo que hacen dentro de la ciudad de Jerusalén, pero para crucificarlo lo sacan de la ciudad para cumplir todo lo que estaba escrito. Y mientras está allá, se cumplen una cantidad de profecías, hermano.
que no me ajusta el tiempo para decirle todas las profecías que se cumplieron en ese momento de la cruz. Lo que significa la muerte con los 2 ladrones al lado. Lo que significa que cuando llegaron a quebrarle los huesos a los ladrones, vieron que Jesús ya estaba muerto. Lo que significa cuando le traspasaron el costado y le salió sangre. Todo eso, absolutamente todo eso, está profetizado en el Antiguo Testamento con lujo de detalles. Está bonita esa enseñanza para estos cultos de los viernes. Vamos a ver si la preparamos en algún momento. Entonces, ¿por qué una cruz? Esto es glorioso. Gálatas 3, capítulo 13 al 14. Tenía que ser una cruz. Una maldición pesaba sobre nosotros. Gálatas 3, 13 y 14, léalo conmigo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, esto es algo pero también tremendo, porque la promesa de Abraham era, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero la ley decía que la bendición solamente era para los judíos. ¿Y qué pasaba con nosotros los gentiles? Pues estábamos fuera, no éramos pueblo de Dios. Pero al morir Cristo, no solo rompe la maldición que había sobre nosotros por causa de nuestra naturaleza caída, sino que además causa que la bendición dada a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, alcanzara a San Pedro Sula, alcanzara a Honduras, lo alcanzara a usted, alcanzara a mi familia, para ser nosotros por la fe hijos de Abraham y herederos de la promesa hecha a Abraham. ¿Lo captamos? Así de facilito, hermano. Cristo se vació a sí mismo, vaciamiento, o sea, kenosis, así se dice en griego. Se despojó de su gloria, se hizo siervo, se hizo hombre, se hizo humilde, se humilló, se hizo obediente, llegó hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Para qué? Para que toda la maldición que era sobre usted y sobre mí fuera sobre él. Por eso cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque sobre él cargó Dios todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todos nuestros temores, todas nuestras luchas, todos nuestros complejos, todos nuestros traumas, todos nuestros defectos, todas nuestras enfermedades, toda nuestra iniquidad fue cargada sobre él en la cruz del Calvario. Eso es maldición, hermanos. Cristo murió en maldición, despreciado, desechado. Por eso está claro cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que Dios vio en él fue sus pecados y mis pecados. Pero ahora con Cristo, al haber muerto en esa cruz, nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, porque dice la Biblia, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y no solo nos perdonó, nos hizo sus hijos, porque a todos los que le recibieron, a los suyos vino. Pero los judíos no lo aceptaron, es más, no lo aceptan todavía. Hasta que venga la plenitud de los gentiles, ellos reconocerán a Jesucristo como el Mesías. Fue una ceguera que Dios le causó. Dios lo cegó para que esa revelación de esa gloria de Dios viniera sobre nosotros los gentiles, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no solo les perdonó todas sus iniquidades, no solo les perdonó todos sus pecados, no solo les perdonó toda la maldad que había en nuestro corazón, sino que además nos transformó por derecho, por autoridad, en hijos de Dios. Eso fue por causa de la cruz. Eso fue por causa de esa cruz. Sin esa cruz no hay salvación. Y eso es lo que celebramos esta semana. Entonces,
¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Vamos a tener la vista en las cosas de arriba, en las cosas de Dios? ¿O la vamos a tener en las cosas terrenales? ¿O le estamos haciendo así? Semana Santa, papita. Viene el chonguengue y la parranda y no sé cuánto. Sí, solo es la semana, pastor. Sí, pero mire, a Pedro solo fue un instante. Entonces, lo que quiero llegar a la conclusión es que nosotros tenemos que tener siempre puesta la vista en la cruz. Esa cruz está vacía, porque el Señor resucitó. Pero esa cruz es la garantía de nuestra salvación. Y cuando venimos a la cruz, por eso me gusta mucho ese canto, llévame a la cruz. Si se me olvida, si dejo de ver para el cielo, si dejo de ver la palabra, llévame a la cruz. Llévame de nuevo a la cruz. Recuérdame lo que tú dijiste. Recuérdame lo que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo leemos de nuevo todos? Vamos. Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos crucificados con Cristo. La cruz. Y Él dijo en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué demás dice? Pero tome su cruz solo en la Semana Santa. ¿Solo la cruz solo el domingo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, la cruz es muerte, pero la cruz es vida eterna. La cruz es muerte, pero la cruz es resurrección. La cruz es la cosa más impresionante. Por eso cuando vemos ahorita que van a pasar muchas películas de la cruz de Cristo, realmente démosle el valor que tiene y no seamos como Pedro, que dice, ay, pobrecito el Señor. Ay, nos ponemos bien tiernos en Semana Santa, hasta lloramos viendo a Jesús cargando la cruz, pero Jesús le dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes. Yo estoy cumpliendo el propósito del Padre, estoy marcando la redención eterna, estoy creando un nuevo pacto fundamentado en mi sangre y en mi carne, para que nunca más haya condenación, para que nunca más venga la maldición. Ese es el significado de la cruz. Comparte el mensaje de salvación. Conoce más de Ministerio Dios es Bueno.